tardes a todos, a todas, a todos los que nos escuchan en Nueva York, los que nos escuchan lejos de Nueva York, los que nos escuchan, punto. Vamos a conversar esta tarde sobre la obra. Miren, lo que estamos haciendo es un maratón, como aquel que dice. Veíamos en estos días pasados la obra de San Pablo, la obra evangelizadora. Y fíjense que hay un dato interesante que muchas veces ha pasado por alto, y sobre todo nosotros no deberíamos, nosotros que somos emigrantes. San Pablo era un emigrante, y la organización de la primera iglesia, de las primeras comunidades cristianas, siglo I, siglo II, fue llevada a cabo por emigrantes. El primer conflicto serio con el cual se encuentra la comunidad cristiana no es de tipo teológico, sino es de tipo práctico, y lo resuelven los emigrantes, lo resuelven los judíos de origen griego, los greco-cristianos. Era las viudas no los atendían, los huérfanos no los atendían, y era una cuestión social, una cuestión de edad. Primero, lo que decían los romanos, primum vivere deinde filosofare, primero comer y después filosofar, después hablar. Pues eso pasaba y fue obra de migrantes. O sea, la fe cristiana se extiende gracias a figuras de migrantes, y el prototipo de ellos es San Pablo. San Pablo, una familia más o menos pudiente, pero en la inmigración se usa la palabra técnica de diáspora, una forma elegante de decir emigrante. Y al fin y al cabo eso somos nosotros, que estamos cambiando el rostro a la iglesia en los Estados Unidos. Más de la mitad de la feligresía norteamericana es emigrante. Contamos los hispanos, pero hay que contar los 2 millones y pico, 3 millones de filipinos que hay, que son católicos, y hay que contar también algunos de los vietnamitas y algunos otros pueblos centroeuropeos que todavía siguen enviando inmigrantes a los Estados Unidos. Este es un país de emigrantes, y los emigrantes desde el primer momento del cristianismo fueron los que tomaron manos en el asunto y se dedicaron a la predicación del Evangelio. Hemos visto, pues eso, la complejidad de Pablo. Pablo es una figura no digo para un semestre, para 2 años, 3 años, verla en profundidad y ver sus contradicciones que las tiene, ver una serie de cosas y demás que nos van a dejar desconcertados ante el hecho de cómo él funciona, cómo él trabaja y demás. Pero esta tarde nos vamos a ceñir sobre todo en las cartas. Las cartas de Pablo, no vamos a tener esto PowerPoint, porque no dio tiempo a elaborar uno. Miren, hasta hace 3 minutos por poco pensábamos que no teníamos el Zoom este día, porque el internet se cayó. Y esperen un momentito. Vamos a ver. El esquema. Ajá. El esquema más o menos lo voy a conversar con ustedes en el día de hoy. El resumen de las cartas de Pablo. Después nos quedaría para un segundo el próximo sábado, las cartas católicas y las cartas de San Juan. ¿Por qué las cartas son importantes? ¿Y son invento de San Pablo? No. Primero hay que tener en cuenta que San Pablo vive, crece y se desarrolla en un mundo cultural que está de 3 patas, por así decirlo. El mundo cultural judío religioso, que pertenecía a una familia religiosa, a una familia metida en negocios, pero profundamente religiosa, de la tribu de Benjamín. Su mundo judío, él lo perfecciona asistiendo a las clases de Gamaliel. Gamaliel era uno de los grandes rabinos en el tiempo de Jesús, en el siglo I, final del siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Había una serie de escuelas de doctores que enseñaban. Y entonces Pablo quiere conocer, empaparse de la religión judía, de la mentalidad judía. Pero a la vez es ciudadano romano, porque ha nacido en una... Eso lo entendemos nosotros perfectamente. Nosotros podemos ser nicaragüenses, colombianos, dominicanos, peruanos, puertorriqueños, pero ya sus hijos ya no serán sí, son lo que ustedes quieren, pero son ciudadanos americanos. Ya de por sí tienen... Entonces, una familia que tiene un hijo, se ve que es inteligente desde el primer momento, se empapa en la cultura griega, en la cultura judía por la parte religiosa, en la cultura hebrea, la cultura griega por la educación que se le daba en aquella época, y también por la parte práctica romana.
sea que podríamos decir, San Pablo batea las 3 ligas. Entonces, él conoce profundamente el mundo literario y el mundo de difusión de ideas de su tiempo. Y las cartas eran una constante, unas cartas que no... Cuando hablamos de cartas podemos hablar de un montón de tipos de cartas. Cartas de pésame, cartas del banco, cartas de la agencia de crédito para cobrar el dinerito que hemos gastado y no queremos pagar, cartas de amor, un montón de... Y hay, por ejemplo, las cartas de Cicerón al Senado romano, las cartas de Julio César después de sus batallas, las crónicas y demás. Entonces, igual que el concepto de evangelio no es nada nuevo, que existe ya en el mundo romano, la buena nueva del emperador Trajano, la buena nueva del emperador, vendría siendo eso, la hoja, el pastín, el periódico en el cual ellos se alaban todas las grandes obras que han hecho. Pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan toman ese modelo y anuncian la buena nueva de Jesús de Nazaret. Entonces Pablo, en primer lugar, después va a haber Juan, va a estar Judas, va a estar Santiago, va a estar un autor anónimo que no sabemos quién es, que va a escribir la carta a los hebreos. Van a tomar ese género literario para difundir sus ideas, para difundir su mundo más importante, su mundo de la evangelización llevada a cabo por Pablo. Va a tener dos elementos fundamentales. Primero, la presencia en las comunidades. Él es un hombre acostumbrado a viajar. El negocio de su familia es un negocio de caravanas. Entonces sabe las rutas, conoce las rutas. Y entonces cuando llega a una ciudad se dirige al mundo judío, la sinagoga judía. En las primeras comunidades se saben fundadas por Pablo y fundadas por individuos que nunca sabremos quiénes fueron. Por ejemplo, los que siguieron a Jesús, se calcula, andaban alrededor de él, zascandileando de 90 a 100 personas todos los días, los discípulos, al menos 72 andaban con Jesús. ¿Por qué decimos 72? ¿Por qué estamos tan seguros? El Evangelio nos dice la misión de los 72. Jesús predica, manda un mensaje, empaqueta un mensaje, y estos discípulos, de 2 en 2. ¿Por qué de 2 en 2? La comunidad. La comunidad se va expandiendo calladamente. Es lo que decía el Evangelio del domingo pasado. Es la semilla del reino que va creciendo, no sabemos cómo, pero va en silencio creciendo dentro de nosotros, dentro de la comunidad. Así se fue extendiendo. Con individuos que nunca sabremos sus nombres. Pero entonces hay individuos que sí que se sabe, como es el caso de Pablo. Y sobre todo tenemos 2 obras muy importantes para conocer el desarrollo de la misión de Pablo. El libro de los Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo. Las cartas no nos han dejado escritos de ocasión, no son tratados profundos de teología, sino respuestas a situaciones concretas. Verdaderas cartas con el formulario entonces en uno. No son ni cartas puramente privadas ni epístolas. La palabra epístola es la palabra elegante que se usa en latín para cuando se presenta la carta como un tratado de filosofía, un tratado de teología, una elucubración intelectual. Son las epístolas. Las cartas comunes y corrientes de saludo, aquí estoy, como me ha ido bien el viaje, etcétera, etcétera, como escribimos, te quiero mucho, etcétera, son las lettere, las letras, que tienen menos importancia. Así que las cartas de Pablo juegan por los dos bandos. Las epístolas, que son compendios de formación teológica y de presentación de la fe, y las letras, algunas de ellas, la mayoría han desaparecido. Por ejemplo, nos han llegado 13 cartas, de las cuales algunas se sabe que no son concretas de él, son de discípulos de él. Pero eso es lo que nos ha llegado. Porque, por ejemplo, según los expertos de la carta a los Corintios, que tenemos 2, de la comunidad de los Corintios, que tenemos 2 cartas, aparentemente, según las últimas investigaciones, llegaron a ser hasta 6 cartas, de las cuales se han perdido. Algunas se han resumido, se han compactado otras, y es lo que tenemos hoy en día. ¿Qué ocurriría si apareciera la tercera carta de San Pablo a los Corintios? Pues nada, sería una novedad, pero no va a decir nada nuevo que no sepamos ya de las cartas de Pablo. Sigue esto. Él escribe a los tesalonicenses, a los romanos y demás. Vamos a resumir brevemente, a ver si las vemos todas. La primera, la carta más importante, no el orden cronológico,
El orden cronológico es la primera carta a los tesalonicenses, a los cristianos de Tesalónica, que la escribe antes que el Evangelio, sino que se han llegado a un acuerdo, como lo conocemos hoy en día, según el concilio de Nicea y según el concilio de Trento, que se elabora en la lista de importancia, más importancia, menos importancia. Todas tienen importancia, pero lo de siempre. Las divisiones, la organización son tanto arbitrarias. La primera carta que aparece en nuestras Biblias, la carta a los romanos. La carta a los romanos es un tratado. Más que carta se puede considerar como una reflexión, una homilía, una meditación, un hablar sobre la justificación mediante la fe en Jesús y dar consejos sobre cómo una persona vive de acuerdo al Espíritu Santo. Fue escrita hacia el año 57 de nuestra era. ¿Por qué hacia el año 57? ¿Por qué son las cartas todas hasta el año 70 como muy tarde? Porque se calcula que se cree que fue asesinado entre el 67 y el 70. Pero bueno, escribe esta carta como su preparación al viaje a Roma. La meta de Pablo es llevar el Evangelio a Roma. Él sabía que estaba Pedro, pero no importa. Cuanto más refuerzos se dieron. ¿Por qué? Porque era Roma la capital del imperio. De Roma, de ahí se va a hacer una frase que después se va a sacar muchas veces de contexto. De Roma viene lo que a Roma va. A Roma ha llegado el Evangelio, de Roma va a salir el Evangelio. Es la capital del mundo. Es el centro de las comunicaciones. Por eso el mismo Pedro se establece en Roma. Pedro, que lo único que sabía era ser un bocón, el negocio de pescado y punto, no mucho más. Probablemente no sabría hablar nada más que el hebreo y el arameo. De latín, algo para hacer sumas y restas para que no le robaran el pescado y demás. Pero nada más. Por eso hay una tradición que Pedro tiene como ayudante a Marcos, que va a ser después el que va a recopilar las enseñanzas de Pedro y lo va a presentar en su evangelio. Pero bueno, la meta de todos los predicadores era llegar a Roma. Y Pablo prepara su viaje a Roma. Y prepara su viaje con una carta, la carta a los romanos, la carta más profunda y la carta más importante de todas las cartas del Nuevo Testamento. Tiene como tema central las buenas nuevas del Evangelio. Voy a anunciar la buena nueva del Evangelio. Voy a presentar una nueva, lo que después va a predicar él en el Areópago de Atenas, el Dios desconocido. En un sitio donde hay dioses para todos los gustos y por si acaso hay un templo para todos los dioses, el panteón. Eso significa la palabra panteón. Nosotros la palabra panteón la usamos para el lugar de muertos, dejarlos muertos. Es el pantheos. Pan en griego es todos, un adjetivo todos. Y teos, Dios, todos los dioses, el lugar de todos los dioses. Entonces Pablo habla, entonces, prepara el camino para anunciar a Jesús mediante la justificación. Pablo habla sobre la justificación. ¿Qué es la justificación? La salvación eterna. Dios nos justifica, nos limpia, nos hace libres del pecado, nos hace libres de las penas del pecado. Y esa justificación viene mediante la fe en Jesús. Y también da una serie de consejos sobre cómo una persona puede vivir de acuerdo al Espíritu Santo. O sea, justificación, cómo nos llega la sanación. Podríamos usar, para entender mejor, sanación más que justificación. La sanación de nuestros pecados, la sanación de nuestros errores, la sanación de nuestro apartarnos de Dios. Y eso nos llega, lo conseguimos a través de la figura de Jesús. La figura de Jesús que nos invita a vivir de acuerdo al Espíritu Santo. Fue escrita en el año 57 después de Cristo. Esa es la primera y más importante. La segunda y tercera carta, la carta a los Corintios. Esta carta fue de la iglesia de Corinto, la cual Pablo fundó durante su segundo viaje misionero. Él toca una serie de temas: la pureza, el matrimonio, los espirituales, el ministerio, escrita anterior a la carta a los romanos, en el 55 y el 56. Corinto era una de las ciudades capitales más importantes en la cuenca del Mediterráneo. Estaba a puente entre el mundo romano europeo y el mundo romano del Medio Oriente. Y era el lugar, pero era importante ya desde antes de Pablo, desde antes de la llegada del siglo I.
se calcula en 5 o 6 siglos antes de Cristo, es la fundación de la ciudad de Corinto. Ciudad de Corinto que tiene una serie, aparte del comercio, aparte de las escuelas filosóficas, hay Dionisio el Breve, predica y vive allí, una serie de personas importantes, es donde pronuncia el filósofo aquello de en el medio está la virtud, etc. Parece que hay una serie de problemas importantes en la comunidad que Pablo vivió como 2 años, de 2 años y medio a 3 años, y siempre va a tener como punto de referencia la ciudad de Corinto. Pablo va a recorrer una serie de 3 viajes apostólicos que él hace, pero él tiene ciertos puntos donde son puntos de base importantes para tocar y quedar protegido. Corinto es uno de ellos, Éfeso va a ser otro, Jerusalén va a ser otro, Tesalónica va a ser otro, Roma finalmente va a ser la meta final de Pablo, en la cual él va a morir. Pero entonces hay una serie de problemas en Corinto que los habla sobre todo una serie de problemas de incesto. El problema sexual en Corinto era un salto afuera, un pica y se extiende. Allí era promiscuidad, estaba a la orden del día, porque había un templo de la diosa Venus en lo alto de una montaña donde se iba a adorar a la diosa, y a la adoración a la diosa era tener una serie de prostitutas sagradas que tenían relaciones sexuales sin control de ninguna clase. Era el puro animalidad de la persona, el vino, el sexo, el descontrol de todo tipo, esta tenía cabida en Corinto. Eso toca. ¿Por qué sabemos muchas de esas cosas? Primero habla del matrimonio, habla del amor, habla de los carismas, habla de que entre ustedes hay una persona, parece ser que una persona que se había casado en segundas nupcias, la mujer se enamora del hijo del marido, entonces hay un enredo, un triángulo entre el hijo, el marido, el esposo, el padre, la mujer, un zapacón. Pablo lo refleja en su carta. Por eso las cartas de Pablo son también importantes para conocer el ambiente sociocultural y social de la época en la cual vivimos. Corintios, primera y segunda, la siguiente va a ser la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas también es importante. Por ejemplo, la carta a los Gálatas es la única referencia que Pablo hace sobre la Santísima Virgen. Nacido de mujer, o sea, la ignora completa, miserablemente ignora a María. Lo cual no es nada de extrañar. Hemos conversado en seminarios anteriores sobre la figura de la mujer en el Antiguo Testamento. Era un objeto de uso para mantener la familia, para mantener la casa, para mantener alguien en la cama. Entonces, no era importante. Ahora toma, en defensa del Evangelio, aparentemente estaba bajo ataque en Cilicia, y él toma una serie de medidas importantes que van a ser decisivas en la difusión del Evangelio. El capítulo 3 de la carta a los Gálatas es importante, habla sobre la justificación, que es una doctrina básica del cristianismo, uno de los puntos divisivos entre judíos tradicionales y los primeros cristianos. ¿En qué consistía esto? Los judíos del primer siglo, vamos a ponerlo así, decían que Dios salva al que cumple, al que hace cosas. ¿Qué cosas hay que hacer? Tenemos los 10 mandamientos. Pero en primer lugar se tenían 2 mandamientos: amar a Dios, amar al que camina, peregrina por el mundo. Moisés los estira a 10 mandamientos. Los fariseos y escribas los estiran a 613 mandamientos. Entonces la justificación, la salvación, viene cuando somos capaces de llevar a cabo todos esos mandamientos en nuestra vida. Hacer los positivos, 365, y los negativos. No hagas, no cometas, no digas, no traigas, etc. Entonces, que cuando el Mesías venga, nos encuentre haciendo eso. Y esa es la justificación, esa es la salvación. Entonces Pablo dice, no, un momento. La doctrina básica es ordenar que nosotros. ¿Quién es el que nos salva? Cristo se resucita. Cristo Jesús. Cristo Jesús que nos invita a vivir de una determinada manera. Nos invita, no nos obliga. La ley mosaica era obligatorio. Nos invita a vivir de una determinada manera. Esa manera es
aquella que nos marca el Evangelio, aquella que nos marca las bienaventuranzas, las leyes del reino. Vamos a ser felices. Fíjense que hay una diferencia muy grande entre la ley de Moisés, no matarás, no robarás, no mentirás, o sea, en futuro, en potencial, no hagas. Jesús es todo lo contrario. El mensaje del reino es: vas a ser feliz, vamos a ser feliz, bienaventurado, feliz. Vamos a ser felices si tenemos un corazón limpio. Vamos a ser felices si construimos la paz. Vamos a ser felices. Es la actitud. La controversia es el hacer porque hay que hacer. Y si no hago esto, por eso hay que ser muy meticuloso en lo que hay que hacer. O la actitud de intentar hacer, el vivir unas actitudes nuevas. El vivir, por eso dice, se les ha dicho que no robes, que no mates, pero yo les digo, etc. Capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo son fundamentales para entender cuál es el núcleo duro del mensaje que Pablo lo va a encontrar en la pelea con los Gálatas, en la doctrina básica del cristianismo. Entonces, esta carta está escrita entre el año 55 y 56 después de Cristo. ¿Dónde queda Galacia? Pues queda en la zona actual de Turquía, parte de Turquía, parte de la zona de esto, ¿cómo se llama? De Georgia, Armenia, o toda esa zona de por ahí en medio perdida, que cada día cambian de bandera, cambian de pertenecían al Imperio Austrohúngaro. Los límites nacionales, como los conocemos hoy en día, no son tan importantes. La siguiente carta, la estoy citando, lo estamos viendo de acuerdo a cómo aparece en el canon del Nuevo Testamento, no con el momento de cómo se escribieron, porque las que se escribieron, si fuéramos a poner por orden de escritura, habría que poner el primer libro del Nuevo Testamento, la carta a los tesalonicenses, no el Evangelio de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas, ni de Juan. Esos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan escriben después del año 60. Las cartas estas están en los años 57, 60, 57, 55, 61, 67, lo más rápido. El Evangelio de Juan se sabe que fue escrito a finales del siglo I, tercera generación. Pues recuerden por las generaciones, del 1 al 40 primera, del 40 al 80 segunda, del 80 al 120 tercera generación. Bueno, el Evangelio de Marcos está, de Juan, perdón, está entre medias, entre la segunda y tercera generación. Ya cuando Juan escribe y pone a publicidad su Evangelio, ya las cartas se van corriendo de mano en mano de comunidad en comunidad. Efesios, una vez más vemos a Pablo detallando lo esencial de la doctrina cristiana con un énfasis en la Iglesia universal. O sea, una de las misiones de Pablo va a ser anunciar el Evangelio, pero otra va a ser consolidar el Evangelio, porque él se enteraba, no había los medios de comunicación que tenemos hoy en día, pero sí había buenos medios de comunicación, los correos, etcétera, se trasladaban, se transmitían fácilmente entre una ciudad y otra. Además, recuerden que las ciudades eran como una especie de ciudad de Estado, era casi autónoma cada ciudad. Éfeso le ocurre como a Corinto, es una de las 4 grandes ciudades que había en el tiempo del siglo I, siglo II antes y después de Cristo. Van a ser Roma, la capital del imperio, Alejandría, la capital intelectual del norte de África, Corinto en el cruce del Mediterráneo y Éfeso en la costa actual de Turquía, que fue destruida la ciudad de Éfeso como la ciudad de Corinto hacia el siglo XI de nuestra era, debido a un gran terremoto, un gran cataclismo que arrasó con medio ambiente. Entonces lo que hicieron fue los sobrevivientes de Corinto y de Éfeso y de otras ciudades, sobre todo los ilustradores que nos tocan más de cerca a nosotros, se trasladaron. Corinto se construyó un Corinto nuevo, la nueva Corinto. Las ruinas, hay descubierto solamente un 10% de las ruinas y ya es ahí he tenido la oportunidad de visitar. Es una de las ciudades antiguas que más he visitado, porque siempre que íbamos a Tierra Santa hacíamos escala en Grecia. Entonces estábamos 3 días y uno de los días era ir a las ruinas de Corinto, en el antiguo Corinto. Y ahí se ve la presencia de la comunidad judía, era muy importante. Y se ve la presencia de los intelectuales cristianos. Bueno, Éfeso. Éfeso tiene el nombre actualmente de Kusadasi, está construida a unos 8 o 10 kilómetros
antiguo Éfeso, tenía una de las bibliotecas también más antiguas de la antigüedad, más importante de la antigüedad, la biblioteca de Celso, un procurador romano que había allí al frente de la ciudad. Entonces, uno de los datos importantes que quiere decir Pablo en esta carta es lo esencial de la doctrina cristiana es la salvación. Dice en el capítulo 2, verso 19, así que ya no son extranjeros ni advenedicios, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. También sobre el hogar de la armadura cristiana, escrita entre el año 60 y el 61. O sea, me está diciendo una cosa muy importante. No somos advenedicios. En el momento que entramos a formar parte de la comunidad cristiana, formamos un pueblo de Dios. El concepto de pueblo de Dios va a ser muy discutido en el Concilio Vaticano II. De hecho, fíjense, para encontrar un hecho similar al de Pablo, hay que aguantar casi 20 siglos. Pablo rompe los esquemas del judaísmo. Rompe de muchas formas, sobre todo va a haber dos importantes, el Concilio de Jerusalén y la carta de los Efesios, entre otras cartas. No somos una secta del judaísmo. No podemos estar repitiendo, haciendo las cosas judías y haciendo la religión, siguiendo la religión judía y siguiendo la religión cristiana. No podemos hacer eso. Jesús nos ha llamado a formar una nueva ciudadanía, un nuevo pueblo de Dios. Entonces hay que romper los esquemas. Un poco va a ser lo que va a ocurrir con el Concilio Vaticano II, que quiere romper los esquemas. De hecho, fíjense, el Concilio Vaticano II es el primer concilio en el cual no hay condenas. Condenas contra el comunismo, como se pretendía, condenas contra el fascismo, condenas contra movimientos heréticos dentro de la Iglesia. No, es preparar a la Iglesia, preparar a la comunidad al enfrentamiento, al reto de la construcción del tercer milenio del cristianismo. Por eso, basado en cuatro pilares. La escucha de la celebración de la fe, la Sacrosanctum Concilio. La celebración de la fe me lleva entonces a anunciar a Dios. Pero para anunciar a Dios tengo que conocer lo que es lo que me dice la Dei Verbum, la palabra de Dios. Y la celebración de la palabra me lleva a formar un pueblo, una comunidad. Que en el fondo es el esquema de la carta a los Efesios y la carta a los Gálatas. Una comunidad que es luz de las gentes. Pero podemos poner, eso puede ser también decir de los judíos, del judaísmo, dejar encerrados dentro de uno, todo eso no. Es abrirse a los demás, abrir a las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas de la humanidad, son las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas de los creyentes en Cristo. Y nada humano les hace mal por los creyentes. Eso está tomado en parte de la carta a los Gálatas y a los Efesios. Nos va a dar ese sentido de pertenencia y de unión mucho más. Esto... Efesios. La siguiente carta que estamos viendo es la carta a los Filipenses. Déjenme echarle un poquito de gasolina a la garganta. La carta siguiente es la carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses es a los cristianos que vivían en Filipos. Filipos es una ciudad que está alejada del mundo romano. Está en la Macedonia. Era la capital, se llama Filipos por el nombre al padre de Alejandro Magno. Es una zona que había sido conquistada por las tropas romanas, tranquila. Entonces, el ejército romano tenía una costumbre muy inteligente, cuando sus soldados, sus veteranos, se jubilaban, les daban terrenos en las tierras conquistadas para que romanizaran la gente, hicieran ese mismo método se ha seguido haciendo en, por ejemplo, los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania,
después de la Segunda Guerra Mundial, vieron, como quedaron bajo el poder, bajo la égida de la Unión Soviética, vieron una invasión de rusos, de familias rusas, 2-3 millones, para mezclarse con la población y así evitar una serie de motines contra la Unión Soviética y que se fueran rusarizando o sovietizando los lituanos, los estonios, los de Letonia, Estonia y Lituania. Eso ya lo hacían los romanos. Entonces, en Filipos hay una comunidad muy importante, una comunidad romana muy importante. No son romanos. Es como si de repente aquí nos encontráramos pues, con una comunidad sueca en mitad del país. O una comunidad, que era lo que hicieron los portugueses, que hicieron los españoles. Venían y construían una nueva Roma, una nueva ciudad, una nueva Granada, una nueva España, una nueva Segovia, un nuevo país, una nueva tierra. Pues eso es lo que hace. Filipos era la carta a los filipenses, es una carta corta, la escribe desde la prisión. A un encarcelado me impide su carta está llena de ánimo, quizás porque la iglesia de Filipos se preocupó de las dificultades de Pablo y le ayudaban cuando podía, como podía. Escrito en el año 61. ¿Por qué sabemos que Pablo está preso? Basta seguir los apóstoles, basta seguir su trayectoria. Él cuando no andaba preso, lo andaba buscando, como decimos vulgarmente. Él había estado en Filipos, la comunidad no la había fundado él del todo. Había un remanente, un pequeño remanente, una pequeña semilla cuando él llegó. Entonces esa comunidad, clase media, media alta, emigrantes, jubilados, ciudadanos romanos jubilados que tenían sus pensiones, que tenían sus buenas haciendas, sus buenas entradas económicas, saben que Pablo está necesitado, le mandan ayuda. No había MoneyGram ni Western Union, pero se enviaban los dineritos para poder ayudar. Es interesante cómo se desarrolla ya desde el primer momento ese sentido de solidaridad y de ayuda en las comunidades. A Corinto le mandan de vez en cuando, a los filipenses sabemos que cuando están en la cárcel les envían también su dinerito. O sea, se preocupaban de sus pastores, se preocupaban del funcionamiento de la comunidad. Que por falta de dinero tengo que ir a la predicación. Que falta de dinero para poder comer y beber, que piensan que porque el hecho que era Pedro, que era Pablo, iban a recibir todos los fines de semana un delivery de los angelitos para que comieran. No, de hecho Pablo, él siempre tenía la costumbre, cuando llegaba a un sitio, buscaba trabajo. Él era experto en hacer tiendas de campaña, pues en eso siempre había trabajo, porque siempre la gente se estaba moviendo de un sitio para otro y no había las cadenas hoteleras que tenemos hoy en día para poder ir de un sitio a otro, de una ciudad a otra sin gran problema. Entonces, esto, la carta a los filipenses es dando gracias donde haber sido recibido ayuda de ellos y demás. La carta siguiente, está preso, no sabemos si es debido al motín que hay en Jerusalén, que se pueden predicar, le salen para afuera los fariseos y los escribas, entonces si lo están preso, lo llevan a Cesarea, allí Cesarea del Mar para que lo juzgue el procurador romano. Cesarea del Mar era la residencia oficial de los procuradores romanos, es donde estaba Pilato, que es una ciudad construida por Herodes, es grande, una ciudad cómoda. En invierno es un clima cálido, en verano también hay una humedad que se puede soportar. Era de hecho, hoy en día los ricos multimillonarios de Israel tienen su casa en la zona de Cesarea del Mar. Entonces llevan allí a Pablo, se forman para afuera, Pablo entonces pide ser juzgado y lo llevan preso. Y allí va a estar preso varios años, primero de viaje de un sitio para otro, para que cae en Roma, allí lo juzgan y finalmente termina, pero lo tienen en una cárcel provisional y entonces al final terminan matándole, pero él no se olvida de su gente y su gente no se olvida de él. Entre ellos destacamos
Filipos. La carta, por ejemplo, la carta a los filipenses tiene un himno cristológico precioso, un himno de los más profundos que hay en todas las Sagradas Escrituras. Igual que Pablo tiene el canto sobre el amor. Ya podría tener yo una serie de cosas. El amor es benigno, el amor es paciente, el amor es tierno. Eso no se ha superado en la literatura universal. Pues el himno cristológico a los filipenses está también por esa misma línea. La carta a los colosenses. Esta la escribió también desde la cárcel. En ella exalta la majestad de Jesucristo, la de Dios como creador del mundo. O sea, Jesucristo es alguien majestuoso para nosotros, alguien en el cual no tenemos casi el derecho, vamos a ponerle así, de acercarnos. Hay que ponernos también en ese sentido en los pies de Pablo y en los pies de las comunidades que reciben el mensaje. Están viviendo en un mundo politeísta, en un mundo de muchos dioses, de muchos héroes, de muchas heroínas, de muchos ángeles, de muchos demonios. Entonces usan el lenguaje que es propio del lugar, es propio del tiempo en el que está. Entonces, desde la carta exalta la majestad de Jesús. Entonces, pues, Jesús es grande. ¿Por qué es grande? Porque el Padre lo hace grande. Y el Padre lo hace grande porque es hijo de él. O sea, no es una grandeza como la que da el mundo, la que dan los feligreses y demás. Es una grandeza de Dios que nos viene a cada uno de nosotros. En el capítulo 2 vemos que Pablo se preocupa de que estas verdades sean enfatizadas y les advierte de que no se dejen engañar por nadie que enseñe filosofía normal. O sea, Pablo ha viajado mucho. Ya sabe, como decimos vulgarmente, ya está de vuelta en muchas cosas. Entonces, en ese volver, lo más cosas tengan claro, hay pocas cosas claras que tenemos que tener en cuenta. Una de ellas es esta: Jesús es el Señor y la expresión de Dios es en la cual tenemos que creer. No nos dejemos engañar por nadie que enseñe filosofías del mundo griego, filosofías del mundo romano, sobre el cuerpo, sobre la divinidad, etc. La siguiente carta son las cartas a los tesalonicenses, la primera y la segunda. Los habitantes de Tesaloniki, una ciudad que todavía hoy en día existe, están en el noroeste de Grecia, península griega, hacia mitad camino, desde Atenas. Tesaloniki es una hora en avión, vienen siendo como 6 horas en autobús. En buenas carreras, no están mal, no están tan malos. Tesaloniki es actualmente. Entonces, eran nuevos en la fe. Y la voz que se había regado sobre la manera en que ellos recibieron el Evangelio y se convirtieron. Era una iglesia que tenía gran entusiasmo para servir a Dios, pero aún necesitaba madurar en ciertos aspectos. O sea, una comunidad. Primero, hay una diferencia de años entre la primera carta. La primera carta se sabe ciertamente que fue escrita por Pablo. La segunda, hay un porcentaje muy alto de que no fue escrita por él. Fue escrita por uno de sus discípulos, uno de sus escuelas. ¿Qué escuela era esa? ¿Cómo funcionaba eso? Pensemos eso, que Pablo no iba como francotirador, que tenía sus motetes, que cogía el primer barco, el primer camello, el primer caballo, el primer pie y se iba, no. Él cuando llegaba a una comunidad y muchas veces no viajaba solo, normalmente no viajaba solo, siempre había alguien que le acompañaba. Entonces, cuando llegaba a una ciudad, buscaba la comunidad, y la comunidad judía. En una ciudad que sabía que no había creyentes, que no había cristianos, buscaba la comunidad judía y se metía entre la comunidad. Y claro, sabía que ir a la sinagoga los sábados le daba opción de predicar el Evangelio, de predicar su presentación de nosotros somos descendientes de Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. El Mesías que el Señor prometió es este, el Jesús de Nazaret. Y entonces ahí se formaba el salto afuera, se formaba el lío, se formaban las discusiones, pero siempre quedaba alguno que se quedaba. Entonces en Tesalónica como que les cogió de sorpresa el mensaje de Jesús y entonces empezaron a extrapolar algunas cosas. Por ejemplo, empezaron a decir, el Señor ha dicho que viene, pues si viene vamos a prepararnos. ¿Para qué diantres vamos a trabajar? Si ya el Señor está aquí, está a la vuelta, vamos a prepararnos, vamos a purificarnos. Él tiene que decir, mire, el Señor va a venir,
pero no sabemos cuándo. Y además el que no trabaja, que no come, que no coma. Ahí es donde viene, porque dice, no, yo no voy a sembrar, yo no voy a trabajar en el puerto, yo no voy a pescar, yo no, ¿por qué? Si el Señor viene y voy a entrar en la eternidad, para eso no. Entonces Pablo tiene que decir bien claro, sí Señor, el Señor viene en cualquier momento, viene cada día y se va cada día. Viene cada día, pero eso no quiere decir que no te sean. Todos tenemos una encomienda de construir el mundo. De construir el mundo de acuerdo a los valores del Evangelio. Y esos valores del Evangelio son los que nos van a preparar a la venida del Señor. No dejemos de trabajar, no nos tengamos puros, esperando la segunda venida del Señor, la que ellos pensaban que estaba por ocurrir en aquel día. O sea, hay que estar preparados, pero cuando el Señor quiera. Hay que vivir como si no existiera mañana, pero insistiendo en como si existiera la eternidad para mañana, construyendo el mundo en cada día. Luego después viene la ciudad de Tesalónica, siempre ha sido una ciudad muy importante para el mundo griego y para el mundo judío. Y luego hay cuatro cartas, la de Timoteo, primera y segunda, la de Tito y la de Filemón. Cuatro cartas que tienen una característica muy especial. No están dirigidas a comunidades, están dirigidas a personas. Pero personas que tienen como le diría, unas características propias. Timoteo fue un discípulo de Pablo. En estas cartas Pablo ofrece una variedad de consejos sobre la conducta cristiana, al igual que la conducta de un ministro a este joven dedicado al Evangelio. Pero parece ser que con el nombre genérico de Timoteo, que existía en Timoteo, él se está dirigiendo a los pastores. Ya la organización de la comunidad estaba hecha de esta manera. Había el supervisor de las comunidades, el episcopo, el obispo, que decía, bueno, aquí está la comunidad de Corinto, aquí está la comunidad de Tesalónica, aquí está la comunidad del barrio tal o cual, entonces vamos a ver, coordinar, que necesitan diáconos, que necesitan ayuda, que necesitan el servicio de la caridad y demás. Ese era el episcopo, que era ese papel el obispo. Episcopos eran el modelo lo toman de los gobernadores romanos. Cada ciudad, cada provincia tenía un gobernador que se encargaba, pues eso, de gobernar, de que las cosas estuvieran en paz, que no faltara ayuda, etc. El segundo en escalafón era el anciano, el presbítero, que era el que presidía la palabra de Dios, era el que presidía la Eucaristía, era el que presidía la vida cristiana de esa comunidad, era el que se le merecía el mayor respeto por una razón muy sencilla, era la persona mayor, el anciano. El anciano no es como hoy en día que llegamos a los 65, nos pagan el seguro social y nos echan fuera y deseando que nos muramos, porque si ahora resulta que ahora estamos teniendo un problema muy serio, están teniendo la sociedad un problema muy serio. Están pensadas las jubilaciones en que la gente se muere a los 62, 65 años. Entonces resulta que la gente está muriendo a los 80, 85 años. Con 20 años hay que estar cotizando y no hay dinero para eso. Entonces hay que inventarse una enfermedad, hay que inventarse una cosa para que no nos paguen, para que no... Entonces en la antigüedad no, el anciano era la persona más respetada en la comunidad. El presbítero era el anciano y el tan anciano que ya ni veía. ¿Para qué? Para cuando fuera a administrar justicia no fuera parcial ante uno u otro, que fuera el que está repartiendo el bacalao, por así decirlo. Y luego finalmente estaban los diáconos, que eran los ministros de la caridad. Toda comunidad tenía que tener un diácono, tenía que tener que era el que coordinaba la ayuda de los huérfanos, de las viudas, de los pobres, de los enfermos, de los extranjeros. Y eso es tan importante que es una de la primera pelea, como decía al principio de nuestra charla, la primera pelea que tiene la comunidad cristiana es precisamente una pelea de caridad, no es una pelea de doctrina. Porque sabemos eso, las viudas de origen griego, de la inmigración, no estaban atendidas. Y la de Pablo, de Pedro,
Y pero es un momento, estamos aquí para repartir el arroz y las habichuelas. Estamos para predicar la palabra de Dios y invitar a la oración. Busquen, se busca aquí del Espíritu Santo, 7. Habría más de 7, pero 7 es el número de la perfección. Es el 4 más 3. 4 es la eternidad, ayer, hoy, mañana y pasado. Ayer, hoy, mañana y no, perdón, norte, sur, este y oeste. En la universalidad. Ayer, hoy y mañana, 3. 3, la universalidad con la eternidad y con la vida. Entonces, los 3. Entonces, Pablo, en la carta a Timoteo, en las 2 cartas a Timoteo, les dice cómo refiriéndose, mira, te lo digo a ti, pero de rebote se lo estoy diciendo a todos los ministros. Entonces, hace hincapié en 2, en el obispo y en el diácono. ¿Por qué? Porque eran los más activos. Porque el presbítero estaba ya el pobre que babeaba, el pobre que ya no daba para mucho, estaba medio ciego, entonces había que respetarle, había que ayudarle. Pero los que manejaban la comunidad eran los presbíteros, perdón, los episcopos y los diáconos. Por eso dice, el obispo sea esposo de una sola mujer, que sepa manejar su casa, porque si no sabe manejar su hogar, ¿cómo va a manejar la comunidad? Entonces, parece que el problema de la botella, del vino, era bastante común en la guerra, que sean sobrios, que no sean borrachos, que respeten a la esposa, que respeten a los hijos, etc. Que sea esposo de una sola mujer, lo cual quiere decir que había comunidades en las cuales la poligamia estaba permitida, entonces, que se fiel a uno. Tomar el ejemplo de Cristo Salvador, que se esposa con su esposa, que es la Iglesia. Esas disquisiciones filosóficas, sentimentales, pero en el fondo la carta de Timoteo y la carta de Tito son 2 personajes que existen, pero de rebote. Le estoy diciendo, danos los consejos, tiene que ser así, tiene que predicar la palabra, tiene que ser, etcétera, pero está diciendo solo por rebote a todos los demás. Es como cuando sale una encíclica del Papa, una encíclica de la cual se habla pues, de las armas, del medio ambiente, le está diciendo a todo el mundo. No está diciendo Federico Pérez, Juan González, Pedro Andrade, no. Le estoy diciendo a todos los seres humanos. Pues Pablo está diciendo a todos aquellos que son ministros, que sepan, que no pueden ser borrachos, que tienen que cuidar de su esposa, que tienen que cuidar de su familia, que tienen que cuidar de la responsabilidad que Dios les ha dado y ser testigos de la Evangelio. Eso a Timoteo, que fue el discípulo de él. Timoteo existió, como también existió Tito, que da consejos semejantes a Timoteo. Habla sobre la cualidad de un anciano, un ministro del Evangelio. También reprende el mal testimonio de un grupo de personas en Creta, en la iglesia donde Tito estaba sirviendo. Fue escrita en el año 64. Tito es un muchacho joven, parece del estómago, y le recomienda primero que coja la vida con calma. Miren, leyendo las cartas también se encuentran chismes, se encuentran una serie de tonterías, por decir, que dice que son fáciles de hallar, que uno se extrañaría. Por ejemplo, muchos se extrañan que ya el obispo sea esposo de una sola mujer. Ah, pero los obispos se casaban. Claro que se casaban. Piensen que la ley del celibato se impone en la Iglesia por primera vez en el siglo IV, en el concilio de Elvira. Elvira es una pequeña es una ciudad que había en la provincia de Granada, en España. Entonces, prohíbe que el sacerdote mantenga relaciones íntimas con su mujer, siempre y cuando vaya a celebrar la Santa Misa al día siguiente. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hacen? Obligan a todos los sacerdotes a decir misa todos los días. Porque en el Antiguo Testamento había la norma, cuando el sacerdote tenía que ofrecer los sacrificios en el templo, el día antes tenía que hacer ayuno de todo. Ayuno por dentro, ayuno por fuera. Estábamos hablando de la ley del celibato. El celibato es una ley de disciplina eclesiástica, pero tanto a Timoteo como a Tito ya hay una serie de problemas que son comunes hoy en día entre el clero. Miren, da pena decirlo, pero uno de los defectos, o de los pecados, si no se puede llamar pecado tampoco, de los problemas que padecemos en el clero es la soledad, y eso nos lleva al alcohol, y eso nos lleva a las drogas. Y entonces son enfermos de
que no saben o no pueden o son débiles. No hay que saber, no somos nadie para juzgar, simplemente constatamos una realidad que muchas veces oímos las quejas de todo el mundo, pero ¿quién nos oye a nosotros? Salimos a las 5 o las 6 de la mañana a ayudar a la gente a caminar en la vida. Cuando llegan a las 11, las 12 de la noche, muchas veces sin comer o mal comido, ¿quién nos atiende a nosotros? ¿Cómo se olvidan muchos problemas y muchas cosas? Pues muchas veces, pues eso, el alcohol, la droga y demás. Pero somos humanos, gracias a Dios que somos humanos. Gracias a Dios. Sí, porque ustedes se imaginan un sacerdote que se piense que es Superman, o un sacerdote que piensa que lo puede todo porque es sacerdote, no son nada. Entonces hay que tenerle pena, hay que rezar por él. Somos seres, gracias a Dios, en la carta a los hebreos, esa carta que no sabemos quién la escribió, dice el capítulo 5, creo que es, el sacerdote tomado de entre los hombres para ofrecer sacrificios por sus propios pecados, porque él mismo se siente pecador. Y nadie elige ser sacerdote, es Dios el que elige a sus ministros. O sea, a mí, ¿por qué se hizo sacerdote? Pregúnteselo al de arriba. Yo estaría muy tranquilo, muy a gusto con mi mamá, con mi familia. Entonces, la última carta, nos quedan 2 cartas, la carta a los hebreos y la carta a Filemón, y nos quedan 7 minutos. La más corta de todas las cartas de Pablo. Felicita a Filemón por el gran amor que tiene hacia todos los santos, o sea, hermanos en la fe, y toma la oportunidad para hablar de Onésimo, un esclavo que conoció en la cárcel, y le pide que cuide de él como es debido entre los cristianos. ¿En qué consiste la carta? Muy sencillo. Filemón era un terrateniente, un hombre rico, y tenía esclavos, lo cual no era nada raro. Hasta finales del siglo XIX, los jesuitas de Georgetown, en la Universidad de Washington, tenían esclavos que eran negros, que les mantenían la casa, les limpiaban la casa y demás. Era una cosa común y corriente. Bueno, pues este Onésimo se escapa y logra escapar, llegar a no sé qué sitio. Allí se encuentra con Pablo cuando Pablo estaba preso, se hacen amigos, él se dedica a cuidar a Pablo, y ya cuando Pablo va de regreso a Roma, Onésimo dice, no, mira, yo lo siento, que yo para Roma no voy. Entonces quiere volver a donde su dueño. Entonces Pablo le manda una cartita. Es una carta personal, una carta de amor muy, muy bonita, en la cual dice, mira, recíbelo. Es verdad que se escapó, es verdad que era preso tuyo, pero Cristo nos ha liberado. Es una carta de recomendación, una carta donde presenta también los sentimientos humanos de Pablo, que eran muchos y grandes. Entonces esa carta es la más corta, son unos cuantos versos, son 30 y pico versos, una página y media. Y fue escrita hacia el año 61 antes de Cristo. Y la última carta es una carta que no se sabe quién la escribió. Y no se sabe si es carta más que carta, parece ser un sermón. La última, lo decía en el programa de radio los otros días, la última que he sabido, la penúltima, porque la última nunca se sabe, la penúltima que he sabido es que parece ser que el autor es San Lucas. Entonces, el autor de esta carta no se identifica por esta razón y por una variación de estilo, no se puede decir con certeza que fue escrito por Pablo. Algunos expertos lo atribuyen a Pablo, a Lucas, a Bernabé, a Apolo, a Silas, a Felipe y hasta incluso a Priscila, una de las grandes líderes de la primera comunidad. Creo que es líder en Roma, es líder en Corinto y demás. Fue dirigida a los hebreos, por eso se llama a los hebreos creyentes. Fíjense que es interesante que hay 2 libros en el Nuevo Testamento dirigidos a hebreos. El Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo escribe a una comunidad que está formada por ex judíos. Y por eso él quiere demostrar, primero, que el Evangelio es una especie de pentateuco, está dividido en 5 grandes bloques, quiere demostrar las nuevas leyes del reino, no son los 10 mandamientos, sino que son las bienaventuranzas, una serie de cosas así. Entonces, en la carta de los hebreos, lo que trata, el tema central es el tema del sacerdocio del Nuevo Testamento. Juega con el sacerdocio del Antiguo Testamento y juega con los sacerdocios. El Antiguo Testamento tenía un sacerdocio que servía para esto, y ahí está la diferencia que tenemos de uno y otro. Y sobre todo es eso, es la palabra de Dios, es fundamental para el creyente, es uno de los datos que da. Dios, de muchas formas habló Dios al mundo, nos dice,
en la antigüedad a través de la Escritura, en los profetas, hoy hablado a través de Jesús. Entonces nos introduce en la figura de Jesús como el último y el primero. El último gran sacerdote del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento, que está continuando su sacerdocio en los demás. Entonces el autor habla sobre los sacrificios de Cristo, el nuevo pacto y una situación de crecimiento espiritual. Están dirigidas. Es también una meditación, miren, la meditación sobre los talentos que Dios nos da, qué hacemos con ellos, está en la carta a los Corintios. El Señor, el gran don que nos ha dado es el don de la caridad. Que el amor que es para el creyente que debe ser el amor. Y la figura del sacerdote, del pontífice. La palabra pontífice es una palabra latina compuesta de dos palabras, pons y factum. Pontifex, el constructor de puentes. El sacerdote como pontífice que construye el puente entre Dios y el hombre, entre Dios y la familia. Esas son las cartas. Después veremos, podríamos ver, ya nos quedan 2 minutos, las otras cartas, hay 3 cartas de Juan, hay las cartas católicas, que se llaman así, porque se usa la palabra católica en el sentido de universal. Hemos manoseado mucho las palabras y les hemos quitado el sentido original. La palabra católicos en el griego antiguo significa universal. Todo lo contrario, muchas veces hacemos capillas y hacemos, yo soy de tal grupo, yo soy de tal otro, yo soy de la Virgen de María, yo soy del Sagrado Corazón, yo soy de los fusilistas, yo soy de los carismáticos, yo soy de qué. Estamos viendo en contra precisamente del nombre de la palabra católico. Católico es universal. Entonces, esas 3 cartas de Judas, de Pedro y de Santiago entran en esa denominación de cartas. También se nos incluye otras 3 cartas más de San Juan el Evangelista, que tiene 3 cartas, y el libro del Apocalipsis. Pero eso ya lo veremos más adelante en otro seminario. Entonces, concluimos, perdonen la interferencia que nos ha creado mucho contratiempo. ¿Saben lo que pasa? Que aquí en Manhattan, donde estamos, hace mucho calor y están todos los aires acondicionados en muchos hoteles, en muchas tiendas, en muchas casas, y los que somos, pues eso, andamos con equipitos de 3 chavitos, pues pagamos muchas veces la tensión, el abuso de las luces. Pero bueno, mañana para adelante, para allá. Vamos a terminar con la oración que Jesús nos enseñó. Esa oración que Pablo nos enseñó a muchos y que nos está enseñando a vivir cada día. No pensemos solamente en el pan de cada día, que nos lo da. Todos tenemos problemas de exceso de peso, de colesterol, de azúcar, sino en vivir cada día. Ya no soy el pan de cada día. Por eso que vivamos, pidamos al Señor que nos ayude a vivir, que nos ayude a amar hoy. Mañana, ¿estamos seguros que mañana vamos a estar vivos? Yo no tengo ningún interés en morir esta noche, pero parto de esa premisa de que mañana puedo estar ya en la presencia de Dios. Por eso, ¿por qué me va a preocupar eso? Preocupémonos de amar hoy, de compartir hoy, de repartir la vida y la alegría. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros por la muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Amén. Hasta el próximo. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Hemos rezado el Padre Nuestro por una razón muy sencilla. Mañana es el Día de los Padres. No el Día de los Perros, como le llaman en Puerto Rico, sino el Día de los Padres. Lamentablemente muchas veces tratamos mejor a nuestros perros que a nuestros padres. Así que ya va siendo hora de que les coloquemos en su sitio
que no les juzguemos. Dios no nos dice, el cuarto mandamiento nos dice, juzga a tu padre y a tu madre. Nos dice, respeta a tu padre y a tu madre. El juzgar citar a Dios, y Dios usa otros criterios que los nuestros. Digamos con nuestros padres, que el Señor los bendiga, que el Señor los